porque nadie puede decir ha sido asesinado, él no, su familia o ella, porque aquí no hemos llevado a la cárcel a nadie, porque me pueden gritar hasta groserías y me las aguanto porque mi corazón está limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia y me resbala. Les deseamos un fantástico y bendecido día y les decimos como siempre gracias totales, eternas e infinitas por ese apoyo tan grande de parte de ustedes. Muchas gracias. Hoy comenzamos ese video, me disculpan un poco la voz, estuve bastante afónico y por eso no pude grabar el segundo video el día de ayer. Me disculpan de antemano la voz. Esas palabras que escuchamos de Gustavo Petro se dieron el día de ayer en uno de esos actos maravillosos, ¿no? Firmó el pacto territorial y entregó más de 2.000 títulos de tierra en Boyacá, exactamente en Sotaquirá, Boyacá. Nos vamos para la página de RTVC Noticias, donde Gustavo Petro estaba revisando ese proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la región tras esos acuerdos alcanzados, recordamos, el 6 de agosto en Venta Quemada, para levantar esos paros campesinos, mineros, carboneros y parameros. Después de 4 días de escuchas activas a estos sectores, el gobierno nacional volvió al territorio boyacense para firmar el Pacto Boyacá, raíz y futuro, y entregar títulos de tierra a miles de familias rurales. La firma de este pacto territorial representa un acuerdo de alto nivel en el gobierno nacional y la gobernación de Boyacá, con el objetivo de orientar la inversión pública de manera estratégica y transformar las condiciones de vida en el departamento. Así que eso lo ampliaremos más adelante en el transcurso del video, pero comenzamos con esas palabras que dio Gustavo Petro, repetimos, en esa firma del pacto territorial y la entrega además de más de 2.000 títulos de tierra en este departamento. Pero eso era la intro, digamos. Pero vamos ya entrando en materia, ¿no? Y para entrar en materia vamos a tomar este post, el cual dice Gonzalo Guillén, de acuerdo. La campaña presidencial del Centro Democrático empieza formalmente con las palabras que el padre de Miguel Uribe, en el templo católico más importante del país, ni siquiera le dedica a la memoria de su hijo, sino directamente al presidente Uribe, la derecha y su ideología funebrera, que no solo capitaliza la muerte cuando la ocasiona, sino también cuando la reciben sus hijos. El dolor es la moneda de cambio con la que compran y ejercen la oscuridad. Gonzalo Guillén dice de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ese post lo tomo como parte de los entrantes de este contenido, porque veníamos hablando en el video anterior la actitud del papá de Miguel Uribe en ese entierro, bueno, en las honras fúnebres, hablando de San Uribe, San Álvaro Uribe, pues, y llamando a la gente a que votara por la seguridad, ¿no? Y luego por allá también lo vimos hablando en ese congreso de la ANDI, el congreso donde Gustavo Petro no quiso ir, donde no lo invitaron, porque Gustavo Petro no se arrodilla, y donde todo el gobierno reaccionó de una forma leal al presidente y desistieron por asistir a ese dichoso congreso de la ANDI. Pues allá, el papá de Miguel Uribe lo volvió a decir. Decía, movilicemos la nación, este presente no puede ser el mañana, colombianos, abramos los ojos, despertemos de esta pesadilla, pues desde ya tenemos que organizar y movilizar a nuestra nación para alcanzar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Oigan esto, esa es la mejor manera de honrar a mi hijo Miguel, fue el mensaje del padre del senador Miguel Uribe durante el congreso de la ANDI. Totalmente repugnante la actitud de este personaje allá en la catedral. Pero esa es la utilización. Y por eso, bien que el presidente no haya ido, por eso no lo invitaron. Porque eso lo iban a utilizar también como otra plataforma política y para desacreditar el gobierno. Ahí está. Entonces, ¿por qué lo traigo? ¿Por qué lo traigo? Porque llaman a movilizarse, ¿cierto? A organizarse. Pues la motivación que siempre trato de meterle aquí al contenido
que esas palabras nos sirvan de motivación, que ya tenemos mucha, pero que se tiene que incrementar esa motivación para alcanzar los 15 milloncitos de votos que hablamos, que no es fácil, que es un reto impresionante. Y aquí voy a meter una cuña. La juventud. Siempre hemos hablado de la juventud. Por supuesto, la juventud es la que pone el presidente. Eso lo tenemos claro. Si una juventud movilizada, escuchando las palabras del gran Jaime Garzón, lo logramos. Juventud. Ayer vi un evento. El senador Iván Cepeda todavía no ha dicho nada de la candidatura. Lo dejamos claro y esto no es ni publicidad, no. A mí me gusta el senador Iván Cepeda y quiero que esté incluido en esa consulta. Ya lo vengo diciendo desde hace rato. Oiga, qué buena movilización de juventud le vi ayer en un acto en el que estaba. Lo dejo ahí, porque estamos pendientes. Yo lo vengo diciendo también, de que el senador Iván Cepeda pues enriquezca ese tarjetón de la consulta del pacto histórico. Muchos estarán de acuerdo conmigo, muchos no, pero lo quiero ahí, es mi opinión, ¿no? Y también sé que es la de muchos de ustedes, ¿no? Incluso hablan de la pareja Cepeda, Carolina Corcho. Bueno, hay muchas teorías. Nada de esto es pago. Yo no estoy acá imponiendo ningún candidato ni nada, sino que me llamó mucho la atención la reacción de la juventud universitaria con el senador Iván Cepeda, las palabras del senador Iván Cepeda. Y, hombre, ahí veo también una gran posibilidad. Otro gran personaje, sin desacreditar los candidatos ni las candidatas que están para nada. Pero lo que digo, enriquecería ese tarjetón. Esperemos. Aquí lo que tenemos que hacer es eso. Organizarnos, porque esta gente sabe capitalizar esto. He puesto varios videos de un español, él es Gabriel Rufián, un político catalán. Bueno, español, ellos van por la independencia. Es catalán. Pero habla de eso y me encantan los debates que él da allá en el Congreso, independientemente de sus posiciones de independencia y eso. La posición, como siempre, desenmascara a la derecha, a la ultraderecha en esos debates donde lo vemos, ¿no? Una gran diferencia con los debates en Colombia. Aquí por lo menos se ve un orden, se dicen las cosas, pero no ve uno la gente levantándose ni parándose, no. Ahí está la gente sentada, escuchando lo que le dicen y se dicen cosas bravas. Algún día se llegará también a eso. Porque es que a mí definitivamente siempre me parece que incluso el diseño del Congreso se presta para todo eso. No puede ser que una persona está haciendo una ponencia y por detrás están pasando 20, 30 personas, UTLs y eso. Eso es una recocha que parece un patio de colegio y ahí eso es para todos. Pero bueno, sigamos entonces con el tema del papá de Miguel Uribe, el tema de la utilización de las honras fúnebres del Congreso de la ANDI. Todo esto que están haciendo, que es un golpe de Estado blando, frentero, no sé. Pero eso es lo que nos tiene que servir de motivación. Por allá apareció un post, dice, de palabras del padre Miguel Uribe: no difundir, gracias, guía para combatir la corrupción, no elegir a nadie apoyado por Uribe. Siempre hay un trino, eso por allá del 2011. Bueno, pero hablando de ese Congreso de la ANDI, y aquí cada uno de ustedes saquen su opinión. Porque ayer hubo un momento que fue donde llegó Daniel Quintero. Esperen. ¡Fuera! Miren la cara de Cabal. Así no es. 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 Así no es, Quintero. Así no es. ¿Ah? ¿Cómo vieron la que hizo Daniel Quintero? Ustedes sacan su opinión. Nosotros, bueno, ¿cómo les parece esa actitud? Lo que traigo entonces con esas imágenes, que por supuesto han dado muchísimo que hablar, y del ala progresista también ha tenido infinidad de reacciones a favor
muchos en contra, muchos dicen que es algo que no es real, muchos, bueno, ustedes, como les digo, ustedes saquen su propia opinión. Pero lo que me llama la atención con estas imágenes es, aparte de lo que hemos visto con ese congreso de la ANDI, ¿no? La forma como lo estaban utilizando, hay de decirlo, con dos cojones, eso sí, yo no le estoy haciendo aquí tampoco publicidad política pagada ni nada de eso a Quintero, no. Incluso casi no lo he traído. En los resúmenes que hago y las visitas, no lo he traído. Porque en muchas cosas no estoy de acuerdo. Bueno, eso, pero cada uno tiene su opinión y eso es respetable. Pero entonces, repito, lo que dice Gustavo Petro. Y llegaba a mi oficina Bruce McMaster a decir que quería un acuerdo nacional. Escuchen eso, ¿no? Por un lado, como siempre, van y dicen una cosa y a los 2 minutos o cuando salen de la oficina de Gustavo Petro están volteando todo. Entonces dice Gustavo Petro, solo quieren gente que se arrodille y se ponga ella misma las cadenas. La ANDI rompe la Constitución al no permitir una organización democrática. Así que ese fue el post que también me llama la atención y sobre todo lo de siempre, ¿no? Llegaba a mi oficina Bruce McMaster, todo mundo llegaba, le pintaba una cosa, sí, ja, salían y otra cosa. Si en los mismos ministros, exministros hemos visto, ¿no? Sí, iban y hacían otra cosa. Qué vaina, ¿no? Pero bien, en este caso esta posición de Gustavo Petro con el tema de la ANDI y la posición del gobierno me ha parecido excelente. Solo quieren gente que se arrodille y se ponga ella misma las cadenas, ¿no? Ya lo de Quintero, pues, esa parte. Listo, eso por un lado. Por el otro lado estaba el tema de la encuentro, ¿no? Del senador Bernie Moreno, y estamos pendientes del encuentro con Gustavo Petro que se dijo que se iba a dar y precisamente, pues, según todo es hoy. Pero sí hubo un encuentro de este senador Moreno, Bernie Moreno, que se dio con varios candidatos a la presidencia. Se reunió a intercambiar ideas sobre la relación bilateral con el senador Rubén Gallego del Partido Demócrata y el senador Bernie Moreno del Partido Republicano, ¿no? En un rato publicó lo que dijo, esto lo publica Gustavo Bolívar. Entonces acá vemos esta imagen, solo vemos a Gustavo Bolívar ahí, no vemos a Carolina Corcho, por ejemplo, no vemos a... Bueno, falta, ¿no? Pero bueno, ahí está Bolívar, ahí lo vemos, a Gustavo Bolívar. Vemos allá a Claudia López, a la innombrable, al gomelo de... ¿Cómo es? Ven, al gomelo del DANE, Oviedo, a Claudia López, ahí la vemos, en fin, listo. Gustavo dice, pendientes de lo que va a publicar. Y ahorita lo veremos, por supuesto que sí. Entonces, estamos con Bernie Moreno. Hubo una entrevista que dio a Julito. La entrevista, escuchemos una parte de lo que dijo, fue esto. A mí lo que es más importante hoy es que tenemos una relación de respeto, que Colombia respete a los Estados Unidos y los Estados Unidos respete a Colombia. Y eso es el espíritu que vamos a tener por los próximos 12 meses con el gobierno del presidente Petro, que está elegido por el pueblo. Eso no es duda. Eso es diferente que Maduro. Maduro es un presidente ilegal. No es un legítimo presidente de Venezuela. Petro, de pronto hay gente que no piensa que debe ser o sí debe ser, pero obviamente es la gente del pueblo de Colombia que dijo a Gustavo Petro. Entonces, mire, yo como representante de los Estados Unidos voy a hablar con él, a ver qué podemos hacer durante los próximos 12 meses y después otro presidente que tenga una relación más positiva con los Estados Unidos y podemos hacer bastantes cosas. Pero entre una relación de más de 200 años, Julio, 200 años de relaciones, un presidente es a blip in time. Y nadie, como dije, nadie ni nada va a romper la lanza entre Colombia y los Estados Unidos. Eso es una parte de la entrevista que concedió, como decimos, Bernie Moreno a la W. Al respecto, Holman Morris publicó que celebraba la entrevista que acaba de hacer Julio Sánchez Cristo al congresista republicano. Obviamente la entrevista es más larga, dura casi 20 minutos.
Indiscutiblemente hay un cambio de tono en el senador republicano y Julio lo destacó. Dice Holman que rechaza el matoneo de bodegas o como quieran llamarle, que se activa para criticar esta entrevista y a Julio. Por el contrario, me parece una pieza muy importante para recomponer las relaciones con los Estados Unidos. Bajémosle todos los lados, dice. Y sí, es que hubo gente diciendo que Julio pretendía y bueno, pretendía que el senador dijera otra cosa, ¿no? Pretendía que no, es que Petro, bla, bla, bla. Obvio. Pero no lo hizo. Entonces de ahí viene el post de Holman Morris hablando de eso, de que él, su opinión, él celebraba ese encuentro. Bueno, ahora, se dio el encuentro con los candidatos presidenciales y ahí estaba Gustavo Bolívar. Y decimos, hace falta más candidatos del pacto. Carolina, María José, bueno, Susana, todo el grupo, son 7, ¿no? Ali Bantú. Pero resulta que gracias a Dios, en medio de todo, que solamente está la representación de Gustavo Bolívar, pero menos mal estaba, porque publicó un video que Gustavo Petro califica como una buena defensa ante los estadounidenses. Y es que en el video Bolívar hace una buena defensa. Escuchen. Antes que nada, no es publicidad política pagada ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente escuchen. Estoy aterrado aquí escuchando tantas mentiras, porque yo les voy a dar los datos que son comprobables de lo que está pasando en este gobierno. El primero es que aquí sí hay una democracia. Bueno, en construcción, entendiéndose que podemos tener una democracia cuando todo el mundo tenga 3 platos de comida al día en la mesa, y hoy no los tiene. Comparto con Claudia López su visión y su diagnóstico sobre la desigualdad en Colombia, que en últimas es la raíz, digamos, la causa de la criminalidad y de la violencia en Colombia. Los grandes grupos económicos están estimando que el crecimiento de Colombia, que se revela mañana del primer semestre, es de 3,2% del PIB. Y esto es un punto por encima del promedio de Latinoamérica. Latinoamérica está creciendo al 2,2 y nosotros estábamos creciendo al 2,7 en el primer trimestre, y mañana que sale el dato va a ser de 3,2% el crecimiento de nuestro país. Lo que a ustedes les puede dar una... Oiga, ¿y usted por qué sabe ese dato, Gustavo? No, lo dijo Corficolombiana. Y en portafolio salió el dato. Bueno, entonces sí es un país que está creciendo. Hoy uno de los grupos más importantes, 3 grupos muy importantes han reportado utilidades históricas, las más altas de la última década en Colombia. Uno de ellos es Nutresa y otro el Grupo Éxito. Sí está creciendo Colombia, sí hay libertad de empresa en Colombia. No se ha expropiado a ningún colombiano, que era un relato de campaña. Viene a acabar con Colombia, convertirlo en Venezuela, a expropiar a todo el mundo. Ese era el relato de campaña. Hoy les puedo decir que estamos haciendo la reforma agraria más grande de toda la historia en Colombia. Se han entregado 660.000 hectáreas de tierra a los campesinos y toda ha sido comprada a precios comerciales a los poseedores de la tierra. No se ha expropiado 1 centímetro de tierra, que eso es lo que haría un gobierno comunista, como dicen que somos, incluso a valor comercial, no por el valor que aparece en el avalúo, que es un avalúo totalmente desactualizado, porque aquí los terratenientes pagan muy poquitos impuestos y de ahí se deriva parte de nuestra desigualdad. Otro dato que tengo que decirles es que el presidente Petro entrega el poder el 7 de agosto del año entrante. Si no, no sería yo candidato. Sencillamente nos diría, tranquilos, no hagan campaña, que yo me voy a quedar. Y ahí incluso ha exigido que tengamos una consulta interna, los partidos progresistas, para que elijamos a su sucesor. Que aquí les puedo garantizar hoy, el presidente entrega, como debe ser, eso no es ninguna virtud, sino como lo manda la Constitución, entrega el poder en 2026, el 7 de agosto. Ahora, sí hay problemas en Colombia, muchísimos. El mayor problema que tenemos es el narcotráfico. Entonces, como decía el señor McNamara,
alguno de nosotros va a ser el presidente, o de pronto tal vez otra persona. Cualquiera de los que elijamos acá, cualquiera, elijan al que quieran, en 4 años estamos hablando de lo mismo, y en 8, y en 12. No hay posibilidad de acabar la guerra en Colombia si no se regulan las drogas. Y Estados Unidos ha dado un paso importante, que fue la regulación de la marihuana en algunos estados. Personalmente yo me llevé, porque presenté ese proyecto cuando fui senador al Congreso de la República para regular la marihuana. Y como había unos senadores opositores, les dije, ¿se dejan invitar a Denver? Y yo mismo les pagué el pasaje. Y los llevé a 7 senadores y senadoras y representantes, los llevé a Denver, Colorado, y los senté con el alcalde de Denver, Colorado. Nos sentamos en su casa. ¿Y qué les dijo el alcalde de Denver, Colorado? 3 datos que son irrefutables y ustedes los deben conocer, y si no los pueden preguntar, porque yo aquí no estoy hablando sobre mentiras, sino sobre datos. Dijo, bajó la criminalidad en Colorado, porque la criminalidad se fue a los estados donde la marihuana no es regulada. Palabras, y las tengo grabadas, del alcalde de Denver. Segundo, bajó el consumo infantil, porque el estado no le vende a los niños. El jíbaro, como les tradujera ya, el vendedor ilegal sí le vende a un niño, porque a él no le importa la edad, sino el dinero. El estado no le vende a los niños. Los llevé por los dispensarios, donde incluso vimos personas entrando, comprando su dosis de cannabis, le exigen el ID para comprobar que tiene la mayoría de edad, y eso también pasó. Y tercero, tiene Colorado un superávit, en ese momento, creo que fue hace 3 años que fui con ellos, de $150 millones. Él dijo, somos de los pocos estados que tienen superávit económico por cuenta de los impuestos que estamos recaudando por la marihuana. Entonces, mi reflexión es, ¿por qué allá pueden hacer de la marihuana un negocio, regularla para que el consumo no sea disparado? Perdón, ese dato también tienen que anotarlo ahí. Porque allá sí se puede hacer un negocio ordenado, se acaba la criminalidad, se acaba el consumo infantil, y aquí nos seguimos matando por ese negocio. ¿Por qué se tiene que hacer? Entonces, lo que les decía, el tema del narcotráfico prácticamente que nadie lo ha podido resolver, ni Uribe, ni Santos, ni Duque, y tampoco va a poder Petro, porque dependemos de un consumo mundial. Y aquí, como lo dijo Claudia, tenemos una desigualdad tan profunda que aquí hay más de 300 municipios de los 1.114 que tiene Colombia, donde no hay economías legales. No hay una sola economía legal en esos municipios. El joven nace y ya está condenado a ser criminal. O se mete a la guerrilla, o se mete al paramilitarismo, o se mete al narcotráfico, o a la extorsión, a la minería ilegal, o a sembrar coca. No hay economías legales en 300 municipios de Colombia. Entonces, ¿qué le podemos pedir a estos jóvenes? Y es verdad, y no es verdad que el presidente no esté haciendo nada para acabar esas brechas de desigualdad. Ahí están los datos, se han sacado 1.600.000 colombianos de la pobreza. Y precisamente, ¿por qué? Por las políticas que estamos implementando. Una de ellas, elevar el salario mínimo, que es muy bajito en Colombia, elevarlo por encima de la inflación. 3 veces se ha subido el salario por encima de la inflación. Y obviamente los economistas y las personas que generan terror y miedo, pues salen a decir que se va a acabar el empleo por haber subido tanto el salario, que se va a acabar, que se van a acabar las empresas, y hoy, ahí está el dato, tenemos el desempleo más bajo desde 2008. Datos, no relatos, no mentiras. El desempleo nuestro, que todavía sigue siendo alto, está en 8,6, y desde 2008, precisamente en el gobierno de Uribe, no se veía un desempleo tan bajo, que es de 8,6. Tercero, con relación al asesinato terrible y que condenamos de Miguel Uribe, si el Estado quisiera tener complicidad en ese asesinato, ¿por qué el escolta de la UNP, que es una entidad del Estado, en vez de dispararle a la pierna al sicario, no lo mata, como hicieron en el pasado con otros asesinatos de candidatos presidenciales? Aquí han asesinado 6 candidatos presidenciales desde 1986. 6. Miguel es el 6º. En la época del 90, cuando asesinaron a Carlos Pizarro y a otros, mataban enseguida al sicario para acabar la cadena, pues, de investigación. Aquí el escolta de la UNP, que es una entidad del gobierno,
le dispara a la pierna y lo captura. Y gracias a esa captura, hoy hay 6 capturados, porque uno va hablando, otro va denunciando, y eso se le entregó a la Fiscalía, es la que está haciendo la investigación. Todo apunta que fueron un grupo de las FARC que no se desmovilizó, o que se desmovilizó y volvió otra vez a la guerrilla, que hoy ya no son guerrillas, a la lucha armada. Entonces ahí les digo, no se dejen comer el cuento, hablen con la fiscal. Uribe, por favor, Petro nunca ha denunciado a Uribe. La denuncia contra Uribe la puso el mismo Uribe. El mismo señor Álvaro Uribe denuncia a un senador, Iván Cepeda, y dentro de la investigación que le da facultades a la fiscalía para hacer interceptaciones, no a Uribe. Esa interceptación no era para Uribe, era para una de las personas que hablaba. Coincidió que esa persona habló con Uribe y de ahí se desprendió que estaban volteando la investigación, consiguiendo un testigo falso. Y eso desprende una investigación de la Corte, donde Gustavo Petro nunca eligió ningún miembro porque era alcalde, y los alcaldes aquí no eligen miembros de la Corte. Esa investigación arroja como resultado que hay una manipulación de los testigos, y esa imputación se da en un gobierno uribista. La primera captura de Uribe se da en el gobierno de Iván Duque. No, Petro no tenía nada que ver ahí. Accidentalmente el juicio termina en un periodo en que está Uribe Petro gobernando, pero aquí nunca se ha metido en nada, absolutamente nada. Para venir a decir que el culpable de la condena de Uribe es Gustavo Petro, eso es totalmente falso. Y eso es comprobable. Por ejemplo, en ese momento en que están tomando la decisión de si certificar o no Colombia. Es el gobierno que más cocaína ha incautado en la historia de Colombia. 2.300 toneladas hasta el discurso del presidente Petro. 2.300 toneladas. Lo que pasa es que en el plan Colombia, porque esta es una guerra perdida, no en Colombia, sino en el mundo hace 50 años. La guerra del narcotráfico está perdida. Y ustedes generosamente nos han contribuido en el plan Colombia con 9.600 millones de dólares, 9.6 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Nada. Desde 1970, cuando el presidente Nixon declara esa guerra, a hoy el consumo nunca ha bajado en el mundo. Es una recta perpendicular, directa, no ha tenido un solo año en que el consumo de drogas en el mundo disminuye. Y nosotros pagamos las consecuencias. Porque si no se combate el consumo en Estados Unidos, en Europa y ahora en Asia, porque está entrando Asia y se va a agravar más la situación, pues aquí siempre habrá unos jóvenes dispuestos a arriesgar su vida por salir de la mala situación y de la pobreza. Y ojo, el consumo que ya está como en 270 millones de consumidores al mes, pues ¿a quién afecta? A los países que la producen. Y entonces decimos, vamos a fumigar. Por eso es que hoy hay más cultivos. Y la fumigación está investigado, empezó en Putumayo, en el Plan Colombia, había 15.000 hectáreas de coca en ese momento en Putumayo, fue exitosa, se redujeron a 3.000 hectáreas, ¿y qué pasó? Se fueron para Nariño. Es que por fumigar usted hoy un cultivo de coca no se acaba el narcotráfico. Ellos buscan otro pedazo de selva, deforestan y siembran allá, porque el consumo y la demanda está ahí. La demanda está intacta. Y entonces, ¿qué pasó en Nariño? 44.000 hectáreas de coca. Después de que fumigaron en Putumayo, se fueron a fumigar a Nariño. Exitoso. ¿Qué pasó después? Se fueron al Catatumbo. Ustedes pueden fumigar donde quieran y la droga los cultivos se trasladan a otros sectores. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Eso es un principio de economía. Hay una demanda muy grande. Y como les dije, siempre habrá quien esté dispuesto a entregar su vida por un negocio tan fabuloso. Entonces, en el caso de la senadora y de Vicky, que es un modelo que se puede fácilmente volver a tomar, que es el de la mano fuerte, el de la intervención militar para acabar esos fenómenos, pueden ser exitosos. O el nuestro, que es dialogar, puede ser exitoso. El día que dialoguemos y los desmovilicemos, o el día que ellas nos sometan, están naciendo otras 100 bandas. Al otro día nacen otras 100 bandas. Entonces, de nunca acabar. Porque nosotros les movilizamos las guerrillas y nos sentamos y los mandamos al Congreso. La senadora Caballo fuimos compañeros de ellos.
Y ahí estaban los 5 senadores juiciosos, eran izquierdos, habían cometido muchos. Cualquiera de nosotros podría ser exitoso en eso, pero abajo van a nacer más bandas criminales, porque la demanda de cocaína está intacta, llegan a querer comprarla y ahora es un crimen. ¿Por qué se ha disparado la extorsión en Colombia? Porque ellos ya son bandas criminales y como ahí la intervención ha sido exitosa, ya han decomisado, ya les dije, 2.300 toneladas de cocaína, pues se van a la extorsión. Y cuando sube el precio del oro, se van a la minería ilegal, que son bandas ya criminales muy establecidas con armas, ejércitos completos, que son muy difíciles de combatir. Pero yo lo que quería decir es, con estos datos, en resumen, Colombia está creciendo más que Latinoamérica. Aquí no se ha expropiado a nadie, las empresas están creciendo, se le ha puesto más dinero a los trabajadores en el bolsillo, subiendo el salario mínimo por encima de la inflación. Hay una democracia, el presidente Petro entrega el poder el año entrante. Nunca ha dicho que se debe, teniendo por ahí sobre el relato. Bueno, escuchábamos la defensa de Gustavo Bolívar con un poquito de problemas de audio, pero yo escuchándolo, me imagino cómo sería ese par de víboras, bueno, todas esas víboras, pero es que ese trío de víboras, Cabal, la Innombrable y Claudia López. ¡Uy, qué peligro! ¿Cómo serían las cosas, las barbaridades? Porque incluso lo dice Bolívar cuando empieza, estoy aquí asombrado de escuchar tanta mentira. ¿Cómo sería ese tema? Y por otro lado, yo también digo, ¿y ese encuentro qué? ¿Qué trascendencia tiene? ¿O qué tiene que llevarse datos de... Listo, se le dieron los datos, pero ¿qué encuentro con precandidatos? ¿Eso qué es? Que bueno, menos mal estaba, por lo menos Bolívar apareció ahí. Nos hubiera encantado también ver a Carolina Corcho, a María José Pizarro, pues siempre, a ver, desmintiendo a todas esas víboras y a más, más candidatos, precandidatos. Pero, ¿ese encuentro qué? ¿Que Bernie Moreno qué? Vamos a ver con el presidente cómo se da también. Y que el presidente también le pegue una actualización real de cuáles son los datos, ¿no? Esperamos que las cosas que se dicen y que las cosas que hable con el presidente no las vaya a voltear por allá como la señora esa Cristín, ¿no? Que fue y volteó todo y dijo que Gustavo Petro era pues amigazo del Tren de Aragua y así quedó, así fue y lo soltó la señora por allá, ¿no? Malintencionado traducción o malintencionado, listo. Pero allá fue y lo dijo. Entonces, esperemos qué reacciones hay. Por supuesto, estaremos atentos de ese encuentro de Bernie Moreno con Gustavo Petro. Pero estamos hablando entonces, aquí no invitaron más candidatos del progresismo. Vimos la no invitación de la Andi, que contrasta también con los datos que está diciendo Gustavo Petro, ¿no? No invitan al presidente en cuyo gobierno esa gente ha ganado más dinerito, ¿no? Mucho dinerito han ganado en este gobierno. Pero son así de pequeños, ¿no? Son así de pequeños, ellos son así pequeños. Y les jode esos datos, les jode que la economía avance. Eso está claro. Y ahora, ¿esos son los representantes de los empresarios? ¿O a quién representan? Pues por supuesto que lo que representan es a la oposición. Y por allá por el otro lado vemos Fenalco en la misma. ¿Y Fenalco a quién representa? Vayan y miren los datos. El 1% y eso de los comerciantes en Colombia están afiliados a Fenalco. Ayer, no sé, nosotros tuvimos un restaurante con el tema de la enfermedad de mi mamá para subsistir también, todo eso, que nosotros llegamos allá y de la nada, a ver, bueno, tuvimos un restaurante. Y ayer le hablaba a mi esposa, oye, y lo de Fenalco y tal, para meter sus dos, ella hizo por allá una gestión, no sé, pero es la realidad, ¿no? Fenalco, los datos, para que le digan que es que representan, ¿a quién representan? Al 1%.
Porque los comerciantes, los pequeños comerciantes, afiliarse a eso, no sé cómo sea el trámite, no soy pero mi esposa sí me dijo, "Ah, eso por allá, esa gente". Y así son los datos, 1%, algo así. Disculpen ahí la ignorancia en ese tema, pero ella fue la que por allá hizo alguna vez alguna gestión en torno a los papeles del restaurante y todo eso. Se mete por allá y la Cámara de Comercio y bueno, todos esos temas. Por allá habló un día de lo de Fenalco. Entonces me dijo, y le dije, sí, mira, que es que los datos son estos, los datos es que ese Fenalco no representa a nadie, así es, esa es la realidad. Entonces, por el lado de Bruce, ya sabemos que no representa a nadie, Fenalco, y listo, y este gobierno no se les va a arrodillar. Pero algo que sí nos llamó, o nos dio risa, no nos llamó la atención, nos dio risa, es esta publicación que hace Caracol Radio, y ese mensaje de Abelardo de la Espriella. ¿Quién es ese? Dice que en la alianza patriótica cabe todo el mundo menos Petro y sus cómplices. Alianza patriótica, ¿qué es eso? Uribe, Gaviria y toda esa taracalada de gente en un partido. Entonces, que Petro no es invitado. ¿Qué hacemos aquí? ¿Le mandamos un garzón o mandémosle un culebro? Motivación 5586. Alcaldías y gobernaciones. Elección responsable de nuestro candidato del pacto histórico. Elección responsable en esa consulta centroizquierda. Que ayer me llamó mucho la atención un video que publica, unas palabras que publica Roy Barrera, que sería el otro, que ese sería uno de los que estaría en esa consulta de centroizquierda, que le dijo Peñalosa, oiga Roy, usted sí es capaz de unir. Lo dejamos ahí y nos retiramos no lentamente. Hola, aquí vamos saliendo del Congreso de la ANDI, contándole a la gente que hay que reconciliar el país, unirlo, que sabemos hacerlo. Pero lo que más me gustó fue el guiño de Enrique Peñalosa, que reconoció ante todos que el que es un experto en unir el país soy yo. Oiga, y a todas estas, ¿qué respuesta ha dado Gustavo Petro? ¿Qué mensaje le ha enviado a Bruce McMaster? Pues la respuesta se dio ayer, como vimos al principio del video, esas palabras en Sotaquirá, Boyacá. Varios mensajes se le enviaron al señor Bruce McMaster y a su congreso de la ANDI, señor McMaster y señor de paso también de la Espriella. Esta es mi alianza. Alianza democrática que decían por allá, hágame el bendito favor, la alianza es esta, somos el baile de los que sobran, somos 50 millones de colombianas y colombianos, y miren esa imagen, que no fue la única, vean eso, no es el Congreso de la ANDI, señor Bruce McMaster, es la plaza de Sotaquirá, Boyacá. Es el campesinado, no los patrones, Bruce McMaster y señor Abelardo de la Espriella. Y miren aparte estas imágenes, dice, me fue mejor que a los de la ANDI no los transmite RCN, pero así vamos, Colombia. Miren esa ruana, qué espectacular esa ruana. Vean la ruana cuando se la pone. Vean con las mariposas, increíble. Espectacular. Bueno, excelente la ruana. Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, vean eso. Tiene la musiquita, ya lo saben, pero vean esas imágenes. Me encantó esa ruana. Pacto Boyacá, Pacto Boyacá.
Pacto Boyacá. Pues vamos a hablar del Pacto Boyacá. Y para hablar del Pacto Boyacá, pues nos vamos aquí, primero que todo, a escuchar. No, primero vamos a decir qué es el Pacto Boyacá. Es que tengo acá que no se me vaya a colar. Listo. Nos vamos para Radio Nacional de Colombia. Vean esta hermosa imagen. A la Arbana. Espectacular, espectacular esa Arbana. Mire la alegría de la señora. Pues esta tierra es mía, dice la señora. Gobierno entrega 2016 títulos de propiedad rural y firma ese pacto por Boyacá. Gustavo Petro lideró la entrega, como lo decimos, de 2016 títulos de propiedad rural y la firma del Pacto Boyacá. Raíz y futuro para impulsar la inversión y el desarrollo territorial. Según la Presidencia de la República, este pacto territorial entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Boyacá orientará la inversión estratégica, mejorará las condiciones de vida en las zonas rurales, abrirá paso a procesos de industrialización agrícola y fortalecimiento económico. Stop, paramos acá. Motivación, ¿no? Motivación. Esto tiene que continuar. Esto es cambio. Y cuando se habla de industrialización del campesinado, ahí tenemos que decir, oiga, sí, decididos a que esto continúe, decididos a buscar las personas para llegar a ese umbral de 15 millones de votos mínimo, ¿no? Seguimos entonces, salto a la industrialización en el campo. Durante el encuentro, Gustavo Petro subrayó que la economía campesina necesita dar un salto industrial para proteger los ingresos de quienes producen alimentos. Hay que poner las factorías, y este es un punto que quiero que quede en esta plaza pública, no como una promesa, sino para que lo empecemos a hacer desde ya, afirmó. El mandatario advirtió que sectores como la lechería requieren nuevas herramientas tecnológicas. La lechería necesita pasteurizadoras y sobre todo pulverizadoras y otros elementos de la industria. De lo contrario, el campesino empieza a empobrecerse. Y añadió que el mismo desafío enfrenta la papa, producto que necesita industrialización para evitar que las cosechas se pierdan por la sobreoferta. Escuchemos esto. Y enseñándole a Colombia. Boyacá está descubriéndole y enseñándole a Colombia cómo se construye la paz. La paz tiene sinónimos, hablar. La paz tiene sinónimos, no caer en desespero. La paz tiene sinónimos, trabajar. La paz tiene sinónimos, estudiar. La paz tiene sinónimos, amar. Creo que en Boyacá se ama mucho. Otro sinónimo que le falta. La paz tiene sinónimos. El deporte. El deporte. Porque hay mucha paz. Gracias a todas y todos ustedes. Que estos 2.500 familias hoy con título y las más de 7.000 en toda Boyacá a lo largo de este gobierno con título puedan sumar un cero más en las cifras matemáticas, Arman y ministra. Un cero más. Así que hay que poner las oficinas de titulación en Boyacá a titular lo más que se pueda. A titular lo más que se pueda. ¿Qué más dice este artículo? Además, Gustavo Petro destacó el ejemplo de Boyacá como territorio de paz. Boyacá está enseñándole a Colombia cómo se construye la paz. La paz tiene sinónimos, lo escuchamos. Ya vamos de salida. Escuchemos. Ya vamos de salida, aunque por ahí hay algunas y algunos se asustan en Bogotá, porque dicen que no me quiero ir. Y lo que vengo insistiendo, confunden mucho, es que como la política, la prensa en las décadas que han pasado, confunden persona con proyecto. No saben qué es un proyecto y qué significa la política individual. Pues puede salir un individuo de la presidencia y continuar el proyecto. El proyecto es colectivo. Se hace en la historia misma de un país. No necesariamente gobierna a ese país aquí prácticamente con muy pocos años de excepción.
durante estos 2 siglos largos de república, pues no hemos gobernado. El proyecto lo comenzó a escribir Bolívar y parece ser que fue en estas tierras. No conocía mucho la historia de Nepomuceno, lo tendré en la mente y en la memoria, ni los 100 corceles, que pensé que venían del llano y resulta que no, salieron fue de aquí. Del llano quizás hubieran muerto subiendo el páramo. Los caballos no son buenos para las montañas, por eso los españoles fracasaron. Pero nuestra mula sí. Nuestra mula sí, pero ojo, no la mula cabal. De verdad que me siento orgulloso que me dieran la oportunidad de hoy conocer a mi ídolo de toda la vida, que ha sido siempre el señor presidente, Gustavo Petro. Es mi ídolo y seguiré siendo, aquí en toda parte siempre lo respaldaré. Es un berraco, discúlpeme la palabra, señor gobernador también, los admiro muchísimo. De verdad que es un orgullo sentirnos con estos títulos aquí que tenemos en estas manos, porque nosotros siempre hemos sido los menos beneficiados en los gobiernos anteriores. Nosotros nunca, yo más de 30 años tengo una finquita y nunca tenía con qué ir a sacar un préstamo a un banco porque nos negaban por no tener de verdad nuestros títulos al día, ni sabíamos a qué estábamos nosotros en este mundo. Pero de verdad, yo le quiero agradecer encarecidamente a nombre de todos los campesinos que nos siga apoyando, señor presidente. En su año que le queda de gobierno, Dios lo proteja, lo bendiga y adelante como va, señor presidente. Usted es un berraco de verdad. No le ha temblado la mano con los de verdad, los de arriba, los de la alta sociedad, que lo han criticado, lo han humillado, lo han ultrajado, y nosotros los campesinos lo defenderemos aquí a donde sea. ¿Quién está con Petro? Nosotros todos estamos con él. Palabras de don Julio Reyes, un campesino de Boyacá. Le quiero agradecer, señor presidente. Nosotros siempre hemos sido los menos beneficiados en los gobiernos anteriores. Usted es un berraco, de verdad. Qué buena noticia y qué bueno ese testimonio de, repetimos, don Julio Reyes, campesino de Boyacá. Y después de esas buenas noticias, ¿no? Porque ese pacto por Boyacá es excelente, que se abre industrialización del campesino, por supuesto que es excelente. Ya depende de nosotros que esos procesos de industrialización que se anuncian continúen. La importancia de revisar los proyectos de los precandidatos para hacer una excelente elección. Y de paso, pues, echamos la cuña otra vez, 5586, alcaldías, gobernaciones, que no se nos olvide, el esfero también, por supuestísimo, todo eso tenemos que tenerlo en mente. El umbral, 15 millones de votos como mínimo. Bueno, pero dejando esa buena noticia, tenemos que pasar a algo grave que ocurrió el día de ayer. En las últimas horas acá en España empezamos a ver todo este tipo de noticias que estaban lanzando los medios. Una de esos medios fue, como siempre, Caracol Radio, que publica que Gustavo Petro le había pedido a Nicaragua dar residencia a Carlos Ramón González, implicado en la corrupción en el caso de la UNGRD. Inmediatamente salieron ladrón Petro, hasta sacaron otra vez el pitufo. Esta gente es de verdad. Y ahí está el post, ahí lo vemos. Una vez más, pero esto es grave. O sea, esta acusación es grave. Es increíble. Y acá dice al final: solicito públicamente su rectificación, pues les ha valido 3 tiras, porque ahí sigue el post. No lo han eliminado. Venga, lo actualizamos a ver si lo eliminaron. A ver. Ahí sigue. Entonces, esto es una mentira como cosa rara en Caracol Radio. El gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en ese caso, la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón González en ningún país del mundo. Y si Caracol tiene prueba alguna de esta participación de la canciller o mía en esa solicitud, que la exponga.
Si no, le solicito públicamente su rectificación. RTBC. Gobierno colombiano niega haber intervenido en trámites de residencia para Carlos Ramón González en Nicaragua. Y lo que ha generado todo esto. Gustavo Petro negó categóricamente que su administración haya intervenido para favorecer al director del DAPRE en Nicaragua. Exigió una rectificación a los medios que difundieron esta versión. Gustavo Petro ya salió, lo leímos, al afirmar que el gobierno fue enfático al afirmar que el gobierno no ha solicitado a ningún país del mundo ningún tipo de privilegio para Carlos Ramón González. Por otro lado, Gustavo Petro también en las últimas horas le responde a Sebastián Nora que si Sebastián Nora puede publicar la solicitud del gobierno pidiendo residencia para Carlos Ramón González y la tiene, expóngala. Si no, le solicito formalmente se retracte de su información falsa. Dice acá, imputan a Carlos Ramón el 21 de mayo, 6 meses después que a Sandra Ortiz. El gobierno manda solicitud a Nicaragua el mismo día. Mandan solicitud de circular roja a Interpol hasta el 4 de julio, 7 semanas después, y no hay circular roja para él. Entonces acá vemos, publica esto, que dice acá, atendiendo su solicitud, la Unidad Nacional para la Gestión realizó el trámite correspondiente a la emisión de la circular roja en contra de Carlos Ramón González Merchán mediante el 4 de julio del año en curso. Eso publicó Sebastián Nora. Gustavo Petro le corrige, le dice entonces que puede publicar la solicitud del gobierno pidiendo residencia para Carlos Ramón González, si la tiene, expóngala. El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González. Ahí cita a Laura Sarabia. No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad. Inmediatamente pues también le dijeron a Laura Sarabia, no, eso ya le enseñó Benedetti y eso ya le enseñaron y entonces tiene que tapar todo. Página de la Cancillería, comunicado de prensa. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la nota verbal de fecha 21 de mayo de 2025 suscrita por el encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada ni autorizada por este ministerio. Para la fecha de la nota, quien era el embajador de Colombia ante el gobierno de Nicaragua ya había presentado su renuncia desde el 31 de enero de 2025 y aceptada el 3 de febrero de 2025. El ministerio precisa que al momento del envío de la nota verbal, la actual viceministra de Relaciones Exteriores y canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, no había asumido funciones. Su designación como viceministra se realizó mediante decreto 0581 del 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025. Por otro lado, el 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del señor González Merchán. 3 de julio del 2025. Finalmente, se aclara, 3 de julio del 2025, ordena la captura. Vimos el dato que publicó Sebastián Nora, donde era... A ver, ¿qué se me hizo Sebastián Nora? Acá dice, 7 semanas mandan solicitud de circular roja de Interpol hasta el 4 de julio. Un día después, según este comunicado de Cancillería, ¿no? Porque acá dice, el 3 de julio del 2025 el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del señor González Merchán. Bueno, finalmente se aclara que este ministerio no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones en relación con el señor González Merchán. Asimismo, en este ministerio no reposan registros sobre la condición migratoria del mencionado ciudadano, ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso con la transparencia, la cooperación judicial y el respeto al ordenamiento jurídico nacional e internacional, razón por la cual la información conocida el día de hoy será remitida a la Oficina de Control Disciplinario Interno para las indagaciones disciplinarias que haya lugar. Bogotá, 14 de agosto del 2025. Es el comunicado que ha emitido, como lo leemos entonces, la Cancillería. Estaremos pendientes de más información respecto a esto, porque no puede ser ahora que entonces vengan a decir que incluso Gustavo Petro estaba protegiendo a Carlos Ramón González enviándolo a Nicaragua, cuando con Nicaragua no tiene, ya sabemos cómo son las relaciones con este dictadorzuelo de Nicaragua, ¿no?
Entonces, no entendemos esto, no entendemos, pero queremos saber más y estaremos muy atentos el día de hoy a esa información. Estoy mirando la cuenta de Gustavo Petro, todavía es temprano, a ver si ha posteado más, porque esto fue también noticia el día de ayer. Increíble. Y si esto fue noticia, también por otro lado fue noticia, vamos avanzando, fue noticia la último que se supo por parte de la Fiscalía, que le pidió a la Corte Suprema que emitiera una condena entre 7 y 12 años de prisión en contra del general en retiro Rodolfo Palomino, por tráfico de influencias al buscar evitar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo. Adicionalmente, la Fiscalía solicita que se nieguen beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena. Vamos a escuchar este momento. El ciudadano Rodolfo Palomino tenga en cuenta precisamente que al momento de la ejecución de la conducta, ostentaba el cargo de mayor general y se desempeñaba como director general de la Policía Nacional, condición de superior jerárquico del director de la DIJÍN, que lo acompañó precisamente. Perdón, ¿eso no es Vladimir? Ahí no está Vladimir. A la cita que se programó un día no hábil en el despacho de la señora fiscal que llevaba el caso y que iba a hacer un operativo contra 10 personas. El señor general retirado tuvo conocimiento privativo de que se iba a capturar al señor Luis Gonzalo Gallo Restrepo, y por eso él ejerció ese comportamiento por el que ha sido hallado penalmente responsable y que finalmente derivó en que la señora fiscal grabara el ofrecimiento, la manifestación que le hiciera el general en su momento, el día de la reunión, en un día no hábil y acompañado del director de la DIJÍN. Por esa razón, le solicita a la Fiscalía que se pondere la gravedad, la modalidad y precisamente el reproche social que debe tenerse para este tipo de comportamientos cuando la sala se mueva dentro de los cuartos medios para imponerle la pena al señor general retirado que ciudadano. Bueno, ese fue el momento donde pide la Fiscalía a la Corte Suprema que emita una condena entonces entre 7 y 12 años de prisión. También supimos, y por acá tuvimos, la gran revista Raya ha publicado este audio. La Corte Suprema condenó al general Rodolfo Palomino por presionar a una fiscal para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo, acusado de despojo. Raya accedió a ese audio de 40 minutos que fue pieza clave. Menciona a un expresidente de Colombia y un jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí el audio que se ha publicado es de 3 minutos. Vamos a escuchar esto porque ya lo otro ya es la investigación de Raya y eso lo pueden escuchar o lo pueden ver pues precisamente en su portal, incluso en su canal de YouTube. Pero escuchemos un poco de ese audio que ha publicado a través de su cuenta de X, la revista Raya, repetimos, donde se menciona a un expresidente de Colombia y a un jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Escuchemos. Oye, doctora, para no quitarle mucho tiempo. Sí, general. Dentro de este listado, que son como 14 personas del tema de Navarra, cuando uno ve el nombre de este personaje, Luis Gallo Restrepo, pues uno se sorprende y sorprende a todo el mundo, ¿cierto? Y yo quisiera como hacerle a usted una propuesta, y esa, pues yo espero que no se califique como una propuesta indecente. ¿Qué tal si dejamos eso pendiente? Digamos, porque siendo como ese hombre ayer estaba haciendo en Estados Unidos, a través de la fundación de él, una recepción de recursos, de donantes, precisamente de puros filántropos, gente que con dinero quieren ayudar a las causas más nobles. Y dado, digamos, como ese mundo donde esta persona se ha estado moviendo, amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente
del Banco Mundial, el doctor Moreno, eso tendría una connotación enormemente grave. Más uno podría pensar que esta persona, si en algún momento pudo haber invertido en algunos de estos predios, lo haría no con el propósito de tal vez persiguiendo a alguien. Me atrevería a pensar. No sé cómo ve usted eso. General, créame que si se toma una decisión de esa naturaleza, es Está porque lo la suficientemente pensada. No, y consultar. Igual yo, pues la propuesta que usted me hace es imposible. Desde el punto de vista de la legalidad y de todo, porque la prueba existe y sí. Y él lo hizo a conciencia. Tengo los testimonios directos. O sea, lo que pasa es que las personas a veces tienen un presente, pero también tienen un pasado. Y uno en la vida responde cuando no han prescrito las conductas y cuando son de ejecución permanente, no por las conductas solo de ahora o de ese prohombre que es ahora, sino también por lo que alguna vez cuando no era famoso hizo. Ese es el detalle con él. De todos modos, señor general, pues yo quiero saber, yo sé, mi pregunta es, obviamente la respuesta es negativa de que no judicializarlo porque no podría. Pero yo sí quisiera saber si el fiscal general sabe. Usted es cercano de todos modos a él, es mi jefe. Yo todavía no le he dicho nada a él. Además, le digo, yo hablé esto con el ministro. ¿Sí? El ministro no sabe que yo estoy hablando con usted, no lo sabe. ¿El ministro? ¿Cuál ministro? El ministro de Defensa. ¿Sí? Pues lo que pasa es por lo que uno ve. ¿Y por qué el ministro de Defensa general? No, pues yo le dije a él, ¿sí? Le dije a él, pero digamos, y le digo esta infidencia pues, para que él tampoco se va a sorprender con esto. Pues es nuestra sorpresa, pero no es que tenga, digamos, una posición o él quiera decirme o él me haya dicho, hable con el fiscal, no, es lo está haciendo, o sea, a motu propio. Yo quiero, general, ya le dije, mi decisión pues no jurídica es mantenerme. Casi nada, ¿no? Los invito a que escuchen toda la conversación. Son como 40 minutos, como lo dice el propio hilo de la revista Raya, porque hágame el bendito favor, es imperdible. Por acá, la gran revista Raya dice, según el fallo, lo que hizo Palomino fue un acto dirigido a interferir en el funcionamiento independiente del sistema penal a través del prestigio y poder del cargo que ostentaba ese general. Lea toda la investigación en la revista Raya, así que los invitamos, aquí vemos el post. Esa conducta, por tanto, no puede entenderse como un ejercicio neutral o de relaciones interinstitucionales, sino como un acto dirigido a interferir en el funcionamiento independiente del sistema penal a través del prestigio y poder del cargo que ostentaba el general investigado. Así son, ¿no? Una llamadita, mire que es que usted no sabe quién es él. Muy bien, la fiscal. Ahora será una persona, el gran prohombre, pero uno tiene que responder por las embarraditas que hace. Y vea, que no es cualquier embarrada. Entonces, pues esa noticia también fue noticia ayer, tendencia por supuesto. Rodolfo Palomino condenado por tráfico de influencias y se dio la lectura del fallo de la Corte Suprema, como lo leímos en la revista Raya. La Corte Suprema condenó al general Rodolfo Palomino por presionar a una fiscal para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo, acusado de despojo. Repetimos, el audio es de 40 minutos, aquí vemos el post. El audio es de 40 minutos, que los invito a que lo lean, lo escuchen, lo lean. Lo escuchen en el canal de YouTube de la revista Raya y lo pueden ver. Revista Raya, Palomino, y directico los envía a este gran trabajo que, como siempre, hace este gran medio como lo es la revista Raya. Bueno, pues así llegamos entonces a las ñapitas. Nadita, la última noticia, ¿no? Nadita, pero vamos a empezar las ñapitas también más o menos por la misma línea. Y entonces la primer ñapita, siguiendo por la misma línea, es que en las últimas horas nos habíamos enterado que el caso de Álvaro Hernán Prada había precluido, a favor, obviamente, de Prada.
Entonces la Corte cerró la investigación. Pero en las últimas horas supimos que esa Corte va a revisar la apelación que interpuso Eduardo Montealegre. La Sala de Casación del Alto Tribunal estudiará nuevamente la decisión que cerró la investigación contra el actual presidente del CNE por ese delito, presunto delito de instigación a delinquir. Un punto de inflexión se aproxima en el caso que involucra al actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia anunció que va a estudiar la apelación presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre el caso que precluyó a favor de Prada, cuya investigación se había cerrado en torno al delito de instigación a delinquir. La Sala Especial de Primera Instancia se pronuncia acerca del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la apoderada presunta víctima contra la decisión del 25 de marzo del 2025 que resolvió declarar el fenómeno jurídico de la caducidad de querella y en consecuencia precluir la investigación a favor de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, por el presunto punible de instigación a delinquir previsto en el actual artículo. Pues la noticia es esa. La noticia entonces es que van a revisar, ya sabemos, Montealegre denunció que fue objeto de ataques en redes sociales por parte de congresistas del Centro Democrático, entre ellos Álvaro Hernán Prada, que para la época era representante a la Cámara. Según el exfiscal, esos mensajes buscaban intimidarlo por ejercer su derecho constitucional. Poco después, el Partido Centro Democrático, liderado por Uribe Vélez, planeaba presentar una denuncia contra Montealegre ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Montealegre sostuvo que las acciones de los congresistas no solo pretendían desacreditarlo, sino que también habrían instigado a la Comisión de Delitos en su contra. Por ello, el 12 de marzo de 2021 presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia señalando a Prada y a otros legisladores como Margarita Restrepo Arango, Carlos Felipe Mejía, Gabriel Jaime Velasco Ocampo, Paloma Valencia y Paola Holguín. El caso experimentó un giro cuando, según información del portalucho Cambio, el fiscal general Francisco Barbosa solicitó la preclusión. Vale, ya, aparecen las llaves. La preclusión de la investigación contra Prada al considerar que sus publicaciones en redes sociales no constituían delito. Pues vamos a ver entonces qué dice la Sala de Casación de esa Corte para definir lo que a nosotros nos parece algo indigno. Es más, que hasta este tipo continúe, primero. Y segundo, que las elecciones quedan en manos de esta gente. No nos producen garantías. Y eso tenemos que decirlo y por supuesto que todos compartimos esa misma idea. 15 millones, 16 millones, así no pueden tapar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperamos que esta gente nos brinde garantías? ¿Esperamos que Álvaro Hernán Prada sea sacado? Como debe ser. No puede estar presidiendo el CNE. Entonces, otra vez hablamos, constituyente, que CNE, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es que así tienen todo, así está todo. Entonces, la solución a eso, yo pienso, constituyente, no hay más. Siguiente, miremos esta denuncia que hace nada más ni nada menos el senador Wilson Arias, que le llegó una comunicación. La cadena de supermercados Éxito ha comenzado a replicar la sobreexplotación laboral del D1. También están contratando a personal para que sean simultáneamente cajeros, organizadores, operarios de bodega, entre otras. Pues escuchemos al gran senador Wilson Arias. La cadena de supermercados Éxito ha comenzado a replicar la sobreexplotación laboral del D1. He sido contactado por trabajadores de Éxito para informarme que ahora en estos almacenes también se está contratando personal bajo una modalidad en la que deben desempeñar múltiples funciones simultáneamente, organizadores, operarios de bodega, entre otras tareas. Esto es sobreexplotación laboral encubierta bajo los llamados contratos polivalentes. Esta política está llevando a la precarización laboral a sus trabajadores en una cadena de supermercados que solicita al público donaciones para su propia fundación. Uno de los aspectos más preocupantes es el despido de trabajadores de edad avanzada, cercanos a obtener su pensión, quienes han dedicado años de servicio a la empresa y cuentan con garantías contractuales históricas. Los despiden sin justa causa para quitarle las condiciones laborales, dejándolos en una situación muy vulnerable. Le pido al Ministerio del Trabajo que, así como ha ido a proteger a los trabajadores de D1, lo haga ahora por los de la cadena Éxito. Los derechos laborales no son un favor ni un regalo del empleador, son derechos.
Y seguramente Antonio Sanguino tomará medidas y esperamos que se hagan las inspecciones. No sabemos si estos casos de abuso se dan en las grandes superficies, porque es que algo que vi también allá en Colombia, pues esos éxitos pequeñitos, ¿no? Los éxitos como de barrio, hay unos éxitos express, acá también hay unos que son los Carrefour Express. Entonces pasa aquí, hablo de lo que veo acá, el Carrefour gigante como esos que existían en Colombia, pues allá tienen sus condiciones laborales, ¿no? Pero en los barrios hay unos Carrefour Express pequeños, que incluso venden, las marcas son segundas marcas, no son ni siquiera las marcas principales, ¿no? Entonces esos, y ahí se da uno cuenta, uno cuando entra, oiga, sí, las chicas, por lo general, las mujeres, les toca vigilancia, bueno, aunque tienen los aparaticos esos que pita todo, pero ellas son las que reponen, le dicen acá reponer, las que surten las góndolas, ellas acá le dicen reponer, entonces ahí hacen reposición, están pendientes de la seguridad, de la limpieza, en fin, aunque pues para la limpieza tienen un carrito, entonces la ves tú manejando el carrito, para manejar ese carrito tiene que tener licencia, tienen que hacer un curso. Lo mismo para manejar el carrito, las retroexcavadoras, esas pequeñas, grandes, pues por supuesto. Pero todo eso tiene que tener una licencia. Hay un aparato que utilizan para bajar la carga de los camiones, que es... Y eso mismo lo tiran y se lo llevan. Pues eso también tiene que tener una licencia. Eso no es así. Tienen que tener su licencia para poder ser el montacarga, para utilizar ese aparatico, para utilizar el aparatico con el que van en el supermercado. Pero ve uno lo que pasa allá en esos de uno, y ahora entonces por eso hago la pregunta. Esto se está dando, los despidos, pues se ve que es en los grandes bueno, todo lo que tiene que ver con el éxito, pero esas condiciones laborales se dan en las grandes superficies o en los supermercados, esos éxitos express, llamémoslos así. No sé si ese sea el nombre del éxito. Lo mismo también los Oxxo, ¿no? Que los Oxxo son 24 horas, entonces no sé, pues vamos a decir nada, esperemos también que si existen denuncias, que también, no, me refiero a que vi también esos Oxxos y los Carrefour, los éxitos pequeños, y habían otros, habían varias marcas, bueno, no me acuerdo en este momento de esos pequeños. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino. Oiga, ñapita. Fajardo se volvió a quedar dormido. En un debate se quedó mimido. Este candidato sí definitivamente. Dios mío, este man, ¿qué? Oiga, no lo había puesto, pues garzón. Siguiente ñapita. Nos preguntamos la reforma pensional. ¿Qué pasó? Pues resulta que la senadora Paloma Valencia radicó una solicitud ante la Corte Constitucional pidiendo tumbar esa reforma, la reforma pensional. Asegura que el auto publicado en las últimas horas por la Corte le da la razón y la Cámara no subsanó los vicios de trámite. Estamos pendientes qué pasa con la... Ay, Dios, con la reforma pensional, increíble. ¿Qué más tenemos de ñapita? Después de escuchar esa noticia, esas acciones de esta gente. Pues vamos a leer, para despedir este contenido, una carta que se ha hecho viral. Es la carta de Gloria Gaitán, escrita. Empezamos el video con el papá de Miguel Uribe. Pues terminamos el video con esta carta enviada al papá de Miguel Uribe. Espere, el amplío, porque repito que se ha hecho viral. Carta abierta al padre de Miguel Uribe Turbay. Un llamado desde la diferencia. Viejo amigo Miguel, durante muchos años he valorado nuestra amistad construida a pesar de las diferencias profundas en nuestras convicciones. Tú, identificado con el pensamiento conservador, yo revolucionaria y gaitanista, no católica, pero sí inspirada en la figura de Jesús como referente moral terrenal. Hemos sido durante décadas un ejemplo de que la amistad y el afecto pueden prevalecer sobre los desacuerdos políticos o religiosos. Por eso recibí con sorpresa y tristeza la noticia de que tú y tu familia
decidieron rechazar la presencia del presidente Gustavo Petro en las ceremonias realizadas en la Catedral Primada de Colombia, en homenaje a tu hijo, Miguel Uribe Turbay. Ese gesto, más allá de las razones que lo motivaron, envía un mensaje que hiere a quienes apoyamos el llamado gobierno del cambio, porque creemos en la necesidad de superar al país, el país político oligárquico que durante 2 siglos ha gobernado bajo la sombra de la violencia y la exclusión. Me entristece que en un momento que debía unirnos en el dolor y en la reflexión se haya trazado una línea que deja fuera a una parte de la ciudadanía. Sé que las clases dominantes en nuestra historia han invocado muchas veces la unidad nacional como bandera, pero con la condición de que algunos sean más iguales que otros. Aún así, seguimos creyendo en el diálogo, en la confrontación de ideas y en la posibilidad de avanzar hacia una Colombia más justa y equitativa. Por mi parte, seguiré comprometida con la restauración moral y democrática que necesita nuestro país, con la justicia y con una paz que solo será posible si se sustenta en la equidad y en la dignidad de todos los ciudadanos. ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pregunta estoy? Miguel, mantengo el afecto por nuestra historia de amistad, pero no puedo callar ante lo que considero un acto de exclusión que contradice los valores de reconciliación que tanto proclamamos como nación. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos en un terreno común donde la diferencia no sea motivo de rechazo, sino de construcción colectiva. Con franqueza y sinceridad, Gloria Gaitán. Repetimos, esa carta se ha hecho viral en las últimas horas y quise cerrar este contenido, aunque me voy a pegar la repasadita a la cuenta de Gustavo Petro, a ver si ha enviado, si ha lanzado alguna información. Vea, preciso. 2 posts, vea. Entonces, antes de cerrar, con la ayuda de la inteligencia naval colombiana se logra la incautación de 4 toneladas de polvo blanco en el Océano Pacífico del Ecuador y Guatemala. En la vereda La Pradera, municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, se reporta un ataque con un dron por parte del ELN con resultados de un soldado asesinado, 7 heridos y 4 extraviados. Ay, Dios, esas noticias. Y por acá tiene otro post. Publica, el colombiano. Ni una sola vez obtuve una respuesta positiva. Brookman Master dijo que visitó varias veces la oficina del presidente Petro para proponer un acuerdo nacional. Lo escuchamos al principio que dijo Gustavo Petro de ese acuerdo nacional, disque propuesto. Por aquí decía una cosa y después salía hacia otra. El acuerdo nacional de Bruce siempre fue un acuerdo de él con él mismo. Siempre consistió en mantener al trabajador con bajo salario. Nunca pensó, como lo demuestran las estadísticas, que elevar los salarios, la estabilidad laboral podía ser el factor más importante de la reactivación económica. Nunca pensó que la industrialización se impulsa con la reforma agraria y la generalización de la educación superior en la juventud. Nunca vio el camino de la productividad basado en el conocimiento. A duras penas aceptó que era necesaria una tasa real de interés más baja y no lucha para lograrlo. Nunca aceptó que la industria hoy es una combinación de energía limpia, barata, conocimiento y fibra óptica. Saboteó la ley de financiamiento al punto que derrotó el artículo que permitía bajar al 30% el impuesto de renta a todas las empresas del país. Se dedicó a destruir cuanta reforma social presentara el gobierno, olvidando que el tiempo del neoliberalismo mundial ya pasó y que estamos en el país más desigual socialmente de América y que así no puede crecer sanamente. Lidera un pseudoempresariado que vive del Estado, no paga impuestos y cree que ese es el mayor pecado. No permite competencia limpia y ha terminado en ideologías anacrónicas, totalitarias, contrarias al más mínimo sentido liberal. Un anacrónico regreso al feudalismo con cara franquista, solo por temor al futuro y a la democracia. El verdadero empresariado de Colombia lucha solo, sin mucha organización, y a él se le tiende la mano. Un acuerdo nacional es de fuerzas sociales diversas, es con el pueblo colombiano y no simplemente con los invitados al club. No es mirándose a los espejos solos, gritándose a sí mismo, embelesados en la ignorancia hasta que los espejos se rompan. Me cayó perfecto.
el post de Gustavo Petro. Y me salió en verso, sin mucho esfuerzo. Y así llegamos entonces al final de este contenido. Esperamos que haya sido de su agrado. Repetimos, es que a Bruce McMaster no le corre sangre colombiana por las venas. Y lleva 12 años al presidente de esa Andy. Ay, Dios. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones, trillones de gracias eternas, totales, infinitas, trillones de bendiciones para todos ustedes. Feliz fin de semana, feliz viernes. Y recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Los invitamos a que lo hagan para que apoyen nuestro trabajo y así podamos llegarle a más y más gente, combatir esa desinformación con un toquecito que tratamos de ponerle ahí algo diferente, pero que a veces nos sale y a veces no, pero ustedes son tan lindos que siempre nos apoyan. Gracias. Nos vemos.